el principio de procedimiento sin costas. ¿Qué quiere decir o qué significa pues este principio? Significa pues que el procedimiento administrativo al dictar pues la, mm, la resolución final, pues no hay pronunciamiento en costas al administrado, ¿verdad? El procedimiento administrativo es gratuito. Vaya, ¿cuál es el fundamento legal de esto? Es el artículo número 2 del decreto número 119-96. ¿Se recuerdan cuál es ese decreto? Corresponde a la ley de lo contencioso administrativo, ¿verdad? Así también tenemos el principio de trato justo. Bueno, este principio significa pues que el administrador debe procurar, ¿verdad? Procurar ser justo con sus administrados, ya que el administrador pues es alguien que sirve a la colectividad, ¿verdad? Entonces, este principio de trato justo pues aquí cabe mencionar que debe haber justicia administrativa, ¿verdad? Así también vamos a encontrar el principio de juego limpio. ¿Qué quiere decir este principio? Significa que los administrados pues deben estar sabidos, ¿verdad? Sabidos de lo que la administración pretende y a dónde quiere llegar. Ejemplo, el particular pues debe saber por qué y para qué, ¿verdad? De las contribuciones especiales, nuevos impuestos, entre otros, ¿verdad? Así también tenemos el principio de publicidad. El principio de publicidad, pues es relativamente público, ¿verdad? Todos lo saben. Significa, pues, que los expedientes pueden ser consultados por los interesados, ¿verdad? Fundamento legal de ello es el artículo 30 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Vamos a encontrar también el principio de debido proceso. Bueno, este principio es la sumatoria o materialización de todos los principios en donde se desarrolla pues el procedimiento administrativo. Vamos a encontrar debido proceso sustantivo y debido proceso adjetivo. Bueno, cuando nos referimos al debido proceso sustantivo, es decir, que la resolución pues está arreglada conforme a la ley. El debido proceso adjetivo es el correcto funcionamiento de las etapas del procedimiento de conformidad con la ley, ¿verdad? Entonces, con los principios de legalidad, juridicidad y justicia administrativa, se trata que la administración pues no dicte actos arbitrarios, ¿verdad? Contrarios a la finalidad de la administración pública o a los intereses de la generalidad o de los administrados en particular, y así pues garantizar con ello la justicia administrativa en las resoluciones o actos que emite, ¿verdad? Entonces, recordemos, más adelante, pues vamos a ver ahí de que si el acto administrativo o la resolución, pues es contraria a la ley y perjudica o hay lesividad para los derechos del administrado, que le asisten al administrado, pues tiene garantías, ¿verdad? La Constitución Política de la República de Guatemala, pues contempla las garantías pertinentes para hacer que todos tenemos derecho para hacer uso ante un órgano jurisdiccional, ¿verdad? Entonces, la justicia administrativa viene a ser la decisión de los problemas a cargo de la administración pública. Ahora bien, en cuanto a la naturaleza jurídica del procedimiento administrativo, tenemos que es de carácter u orden público, porque tiende a proteger pues un interés social, ya que es de observancia general y obligatoria para todas las personas que se encuentran en el territorio de Guatemala. Entonces, la naturaleza jurídica administrativa pues viene a ser aquella que se le otorga a los procedimientos administrativos que están regulados en la ley, por la cual su naturaleza jurídica pues es de orden público, ¿verdad? Entonces, podemos mencionar, ¿verdad? Si se dan cuenta acá, estamos hablando de carácter u orden público.
¿verdad? Algunas otras, algún otro autor lo van a encontrar ustedes como naturaleza formal, ¿verdad? Pero viene a ser lo mismo, porque es una sucesión, ¿verdad? Una sucesión de actos concatenados y sucesivos que tienen por objeto obtener pues un resultado, en este caso pues un acto administrativo, ¿verdad? Y se recuerdan que hablábamos de que el procedimiento pues es el proceso o procedimiento administrativo es esa consecución de fases o etapas, ¿verdad? Y que tienen que estar apegadas a derecho, ¿verdad? No nos podemos saltar de una etapa hacia otra, porque si no, pues estaríamos incurriendo pues en una ilegalidad, ¿verdad? Y entonces se da el vicio de procedimiento, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere esa naturaleza jurídica, tanto de carácter formal, tanto de carácter u orden público. Ahora bien, el derecho procesal administrativo. Eh, el, el, Cuando iniciábamos el desarrollo de nuestra primera clase, pues mencionábamos que cuando estudiamos derecho, ¿verdad? Cuando iniciamos, nos dan una definición de derecho y nos dicen que el derecho, pues hay una clasificación y se clasifica tanto en derecho público como en derecho privado, ¿verdad? Entonces, y dentro del derecho público, mencionábamos que encontrábamos el derecho constitucional que por simple lógica, ¿verdad? O atendiendo pues a una jerarquía de las normas, la Constitución está por encima de todas, ¿verdad? Y ninguna de las otras leyes ordinarias o reglamentarias pues tiene que contravenir nuestra Constitución. Y mencionábamos también el derecho administrativo. Y recordemos que el derecho administrativo, en palabras así muy generales o muy simples, les decía que como que nos da qué es, ¿verdad? ¿Qué es? Nos da la doctrina, ¿verdad? El qué debemos hacer. Pero la parte procesal es cómo debemos de seguir, ¿verdad? Esas fases o etapas de un proceso, ¿verdad? Entonces, algunas definiciones que tenemos acá es de que el derecho procesal administrativo pues viene a ser esa rama del derecho administrativo que tiene por objeto pues regular la organización y atribuciones de los tribunales de justicia y la actuación de las distintas personas que intervienen en los procesos judiciales en la materia de derecho administrativo. Otra definición que podemos encontrar, que esa es una rama de las ciencias jurídicas a través de la cual pues estudian las normas jurídicas que regulan el desarrollo y eficacia del proceso de lo contencioso administrativo como el mecanismo para la resolución de los conflictos que surjan entre la administración pública y los particulares, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, pues estamos hablando de una rama de las ciencias jurídicas, pues que estudia tanto principios y las normas, pues que regulan los procesos judiciales, tanto en jurisdicción privativa y procesos pues en materia administrativa, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de procesos en materia administrativa, pues nos estamos refiriendo a lo que concierne a la vía judicial. Vamos a encontrar también lo que es el proceso de lo contencioso administrativo, el proceso económico coactivo y el juicio de cuentas, ¿verdad? También el derecho procesal administrativo, pues va a estudiar la actitud de las partes dentro del proceso judicial, ¿verdad? Entonces, recordemos de que en procesal civil, pues también en cualquier tipo de proceso, pues hay una actitud que puede optar el demandado, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando, pues, que hay actitudes negativas o actitudes positivas, ¿verdad? Puede que no conteste, entonces no se apersone a la notificación que se le está haciendo saber de alguna... de algún proceso que se siga en su contra, pues entonces existe la rebeldía, ¿verdad? Entonces,
Así vamos a ir hablando nosotros mucho más adelante de los diferentes tipos de procesos que abarca pues el derecho procesal administrativo, ¿verdad? Dependiendo pues también en qué ley nos estamos basando para poder contemplar cuáles son esas etapas o fases de cada uno de los procesos concretos, ¿verdad? Cuando hablamos procesos concretos, yo me estoy refiriendo a lo que viene a ser el proceso contencioso administrativo, el juicio de cuentas, entre otros, ¿verdad? Entonces, retomando lo último que les mencionaba, pues sobre la definición del derecho procesal administrativo, ahí van a haber tres fases, ¿verdad? Tres vías que serán desarrolladas pues en el análisis de las leyes que se relacionan con el derecho administrativo. Vamos a hablar sobre la vía administrativa porque es aquella que comprende pues el trámite del procedimiento administrativo y de los recursos administrativos, ¿verdad? Cuando estoy hablando de recursos administrativos, pues me estoy refiriendo al recurso de revocatoria y el recurso de reposición. Vamos a encontrar, aparte de la vía administrativa, vamos a encontrar la vía judicial. Bueno, esta nace a la vida, pues al terminar la vía administrativa. No logramos resolver nada en la vía administrativa, pues entonces acudimos ahora a una vía judicial. Y esta pues se desarrolla por medio del proceso contencioso administrativo. Bueno, ya agotamos la vía administrativa, ya agotamos la vía judicial y no logramos resolver por el momento nada. Tenemos la vía constitucional. Bueno, esta nace al terminar la vía judicial y esta se va a desarrollar por medio de las garantías constitucionales. ¿Se recuerdan ustedes cuáles son las garantías constitucionales? Bueno, vamos a retomar un poquito aquí la parte, pues, un poquito de hablar de nuestra constitución, ¿verdad? Entonces, el poder constituyente, pues, está previsto en cada organismo del Estado. Realice su función, pues, según la competencia y los límites constitucionales, ¿verdad? Impidiendo, pues, la intromisión entre ellos, la cual, pues, es parte del Estado de Derecho para garantizar, ¿verdad? La seguridad jurídica y límite del ejercicio del poder. Entonces, la constitución de cada estado se ocupa pues de normar pues las funciones de todo su articulado. Entonces, la doctrina distingue entre garantías constitucionales, garantías procesales y garantías constitucionales. Entonces, se consideran las garantías constitucionales como los medios que la propia Constitución pues facilita a los habitantes para defender sus derechos frente a las autoridades, ¿verdad? Mientras pues que las procesales pues son los procedimientos de seguridad creados pues a favor de las personas para que estos dispongan de los medios que hacen efectivo el goce de sus derechos subjetivos. Entonces, recordemos que nuestra constitución pues se encuentra divididas en partes, ¿verdad? Y entre una de esas partes pues tanto y precisamente consta en el título sexto de nuestra constitución pues hace referencia con el epígrafe garantías constitucionales y defensa del orden constitucional, ¿verdad? Y aquí es donde se establece pues para el procedimiento para resolver pues las controversias constitucionales que surgen pues entre los poderes del Estado. ¿Y cuáles son ellas, verdad? Entonces tenemos la acción de inconstitucionalidad. Y esta acción de inconstitucionalidad pues se va a establecer el procedimiento para resolver las controversias constitucionales que surjan entre los poderes del Estado, ¿verdad? Tenemos otra de las acciones que menciona dentro del título sexto es la exhibición personal.
¿Y en qué consiste la exhibición personal? Pues muy puntualmente, esta viene a proteger los derechos individuales esenciales, ¿verdad? Hablamos de la integridad física, entre otros. La tercera acción es el amparo. El amparo, pues, protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o restaura el imperio de los mismos cuando la violación, pues, ya hubiere ocurrido, ¿verdad? Entonces, esas son las tres acciones que se encuentran fundamentadas o establecidas dentro del título sexto de nuestra Constitución y que en cualquier momento pues son garantías que nosotros como ciudadanos o particulares, si estamos siendo vulnerados en nuestros derechos, pues podemos hacer uso de ellas. La clasificación del procedimiento administrativo, pues esta clasificación ya habíamos platicado un poco sobre ella en la clase anterior, ¿verdad? Entonces mencionábamos de que por la forma de iniciarse, pues esta se puede dividir de oficio y a petición, ¿verdad? Entonces, cuando hablábamos de oficio, pues que el procedimiento administrativo, pues se inicia por la administración sin que media, pues la petición del administrado y se da, pues fundamentalmente cuando va implícita una violación del particular a leyes y a reglamentos y en consecuencia pues se impone una sanción administrativa, ¿verdad? Entonces, esto es les ponía yo el ejemplo, ¿verdad? En su momento sobre, em, el ejemplo del condominio, ¿verdad? Que se está conectando a la red municipal, al conector municipal, ¿verdad? Está conectando al drenaje y pues alguno de los vecinos pues se encuentra inconforme y se apersona al juzgado de asuntos municipales a hacer la respectiva denuncia, ¿verdad? El juzgado pues se inicia la investigación, le hace a través de la notificación, le hace saber al demandado el proceso que se ha iniciado y le concede una audiencia por el plazo de 5 días para que se pronuncie, ¿verdad? Entonces se pronuncie y también pues presente los documentos respectivos que amparen que si tiene permiso o tiene una autorización establecida para poder hacer tal conexión, ¿verdad? Ese podría ser uno de los ejemplos. Otro de los ejemplos es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, no hemos pagado nuestros impuestos, ¿verdad? Entonces, la SAT, ¿verdad? La Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, nos hace un apercibimiento, ¿verdad? De que tenemos un plazo, ¿verdad? Para poder apersonarnos o poder pagar, ¿verdad? El impuesto porque nos encontramos con morosidad, ¿verdad? Y por lo tanto, pues nuestro número de NIT pues se encuentra inactivo, ¿verdad? Obviamente antes esas notificaciones pues las hacían llegar en papel, ¿verdad? Le llegaba a uno a la casa la notificación. Ahora, pues, como ya la mayoría, pues, de las instituciones está utilizando lo que es la tecnología, pues, entonces nosotros, si se recuerdan, cuando solicitamos nuestro NIT, ahí consignamos nuestro nuestro correo electrónico, ¿verdad? Entonces, y obviamente ahora, pues ya todos tenemos que tener la cuestión de agencia virtual y a través del buzón SAT, pues nos hacen a veces llegar las notificaciones, ¿verdad? Entonces, esa es la forma o esa es la forma de poderse iniciar ya un procedimiento, ¿verdad? Toda vez de que esa notificación pues ya es en la vía administrativa, ¿verdad? Si nosotros no pagamos y todo y se agota esa vía, no cumplimos, entramos en rebeldía y no apersonarnos a la institución, pues obviamente poco a poco se va a ir complicando el proceso y podemos llegar a la vía judicial, ¿verdad? Entonces, uno podría ser por evasión de impuestos, ¿verdad? Entonces,
evasión fiscal, entonces tendríamos ya una consecuencia, ¿verdad? En la vía administrativa, pues se nos hace conocimiento y que nosotros voluntariamente nos tenemos que apersonar. Otra situación, pues a petición del interesado, ¿verdad? Es cuando el particular, pues hace uso del derecho de petición y pretende, pues, de la administración que se le otorgue algo, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues es el particular el interesado en que la administración, pues, inicie su procedimiento ya sea por simple petición, por recurso o medio de impugnación o por denuncia administrativa, ¿verdad? Entonces, si nosotros necesitamos de una certificación, de una constancia, una licencia, pues nosotros nos apersonamos a la institución, verificamos cuáles son los requisitos que solicitan para, según lo que nosotros necesitemos, entonces, pues entonces vamos a entregar, ya sea si necesitamos una solvencia municipal, ¿verdad? Entonces presentamos todos los documentos que ellos que nos requieren, ¿verdad? Y lo que nos interesa a nosotros es de que nos entreguen nuestra solvencia, ¿verdad? Si vamos a pedir una autorización de desmembración, pues si vamos a vender, pues en una parte de nuestro terreno y que se encuentra ubicado, pues en el casco urbano. Si solicitamos pues una licencia de construcción, ¿verdad? Necesitamos construir, pues presentamos todos los requerimientos que la municipalidad pues nos solicite para tal, para otorgarnos o concedernos pues esa licencia, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere a petición, ¿verdad? Del interesado. Tenemos por los motivos que originan el procedimiento. Entonces tenemos acá que es por impugnación, ¿verdad? A petición propiamente dicha o de oficio. Cuando hablamos que es por impugnación, es cuando el particular pues hace uso de los recursos administrativos, impugna, ¿verdad? Impugna una resolución administrativa que le afecta en sus derechos e intereses. Cuando es a petición propiamente dicha, esto pues se encuentra fundamentado en el artículo 28 de su Constitución, ¿verdad? De que cualquier persona en el libre ejercicio de sus derechos civiles y políticos, pues puede acudir a una institución X y solicitar, ¿verdad? Cualquier solvencia, licencia, permiso, cualquier cosa, siempre pues que se encuentre apegada a derecho, ¿verdad? De oficio se da cuando la administración por mutuo propio pues lo inicia sin mediar petición de los particulares. Normalmente pues se inicia de oficio un procedimiento administrativo, ¿verdad? Bueno, entonces, algo que tenemos o que tenemos que puntualizar, ¿verdad? En el motivo que origina el procedimiento a petición y que se encuentra fundamentado en el artículo 28 de su Constitución es el silencio administrativo, ¿verdad? Si ustedes leen su artículo 28 de la Constitución, se van a dar cuenta de que ahí menciona un plazo, ¿verdad? 30 días. Pero ¿qué quiere decir ese plazo y en qué consiste entonces el silencio administrativo? ¿Verdad? ¿En qué momento se va a dar ese llamado silencio administrativo? Yo he presentado mi solicitud para que se me conceda una autorización de desmembración. Bueno, presento a la municipalidad, presento todos los requisitos y entonces eh, he iniciado he iniciado ya un procedimiento administrativo, ¿verdad? Entonces, los 30 días para resolver a lo que se refiere, pues, la Constitución o la ley, porque algunos otros, pues, ya algunas otras leyes, pues, detallan el plazo, ¿verdad? Pero tomando en cuenta o fundamentado el derecho de petición en el 28 de la Constitución, entonces tenemos de que no empieza desde el momento en que de presentada, pues, la solicitud, sino que al momento de cumplir con todos los requisitos que el órgano administrativo ordenó en la providencia de trámite, ¿verdad? Entonces,
Si el órgano administrativo no resuelve nuestra petición, pasando el plazo legal de 30 días, se da la figura del silencio administrativo, ¿verdad? En este caso, pues el administrado pues tiene las opciones siguientes. Uno, ¿qué podemos hacer? ¿No nos contestan? Bueno, podemos esperar indefinidamente la resolución y ahí estaríamos nosotros consintiendo el silencio de la administración pública. Dos, podemos plantear una acción de amparo a efecto, pues, de que un órgano jurisdiccional, pues, le fije un plazo perentorio, ¿verdad? Lo obligue a resolver. Pero ¿a quién va a obligar a resolver en ese plazo perentorio? Al funcionario público para que proceda a emitir la resolución administrativa, ¿verdad? Entonces, obligarlo para que este funcionario público pues se pronuncie sobre mi derecho de petición, ¿verdad? O bien puede ser por impugnación, ¿verdad? Entonces, por agotada la vía administrativa e irse al contencioso administrativo, ¿verdad? Entonces, contra la falta de resolución, pues no hay recurso que interponer. Entonces, puede darse el caso también de que me resuelva dentro de los 30 días, pero al notificarme la resolución, me fue denegada mi petición. Entonces, en este caso, pues tengo 5 días, ¿verdad? 5 días para plantear el recurso de reposición o de revocatoria, dependiendo del funcionario. Entonces, a eso se refiere el silencio administrativo, ¿verdad? Entonces, queda claro de que las acciones, pues, que nosotros podemos tomar, ¿verdad? Al momento en que ya han transcurrido, ya hemos completado toda la documentación que nos requirió la administración, la institución, ¿verdad? Entonces, y no se nos ha resuelto, entonces recordemos, ¿verdad? Que podemos hacer podemos consentir, ¿verdad? El silencio de la administración pública y seguimos esperando nosotros indefinidamente la resolución, cosa que tal vez nunca va a pasar, ¿verdad? Dos, plantear esa acción de amparo a efecto pues de que el órgano jurisdiccional pues fije un plazo, ¿verdad? Un plazo obligatorio y perentorio al funcionario público para que pueda emitir la resolución administrativa, ¿verdad? Y así también pues nos resuelva, se pronuncia el derecho de petición, ¿verdad? A la solicitud que yo he entregado en su momento. Y por agotada, pues la vía administrativa, nos podemos ir a un contencioso administrativo y entonces contra la falta de resolución, ahí no hay ningún recurso que interponer, ¿verdad? Entonces, eh, puede darse el caso entonces de que se resuelva dentro de los 30 días también y que al notificarme, pues no, yo no esté conforme con esa resolución, ¿verdad? Porque puede ser que se me haya denegado pues esa solicitud que yo estoy solicitando, ¿verdad? Entonces, tengo un plazo de 5 días pues para plantear un recurso de reposición o de revocatoria, pues según corresponda al funcionario que emitió esa resolución, ¿verdad? Tal vez ahorita no me comprendan ustedes esa cuestión de dependiendo del funcionario, pero más adelante en el desarrollo de nuestro curso, pues van a ir comprendiendo un poco más esta situación, ¿verdad? Recordemos de que hay una jerarquía administrativa y según la persona o el funcionario, sería según el funcionario que emita una resolución, podemos interponer pues un recurso, ¿verdad? Puede ser un recurso de reposición o un recurso de revocatoria. Ahora bien, en cuanto al expediente administrativo. El expediente administrativo, pues es por naturaleza, pues esa constancia escrita, ¿verdad? Constancia escrita de los hechos, documentos que se encuentran pues ordenados en forma cronológica. Estamos refiriendo que el expediente administrativo pues viene a ser ese conjunto de documentos
actas, peticiones, evidencias ordenadas en forma cronológica, en que se realizaron pues los hechos administrativos y que finaliza con la decisión administrativa. Entonces, tenemos que el expediente administrativo pues consta de documentos, hemos mencionado documentos, cronología de los hechos administrativos y la decisión administrativa. Entonces, cuando hablamos de documentos, nos estamos refiriendo que el expediente administrativo pues se compone de documentos de toda índole, ¿verdad? Dentro de los documentos pues podemos encontrar actas de toda naturaleza, memoriales de petición o bien de impugnación, ¿verdad? Pruebas documentales, certificaciones, escrituras públicas, documentos privados, planos legales, dictámenes técnicos y jurídicos. A eso se refieren los documentos. Ahora bien, cuando hablamos de cronología de los hechos administrativos, pues estamos refiriendo que todas las actuaciones dentro del expediente pues se encuentren enumeradas y foliadas en forma cronológica de todo lo que ha sucedido pues dentro del procedimiento. Esto por cuestión, pues, de orden administrativo y para facilitar su análisis antes de emitir la resolución o acto administrativo. Entonces, la cronología significa que ese orden histórico, tanto por lugar, tanto por hora, tanto por día, tanto por mes, tanto por año, y también en presencia de quién sucedieron los hechos administrativos, ¿verdad? Entonces, esa es la cronología de los hechos administrativos. La decisión administrativa. La decisión administrativa, pues la finalidad principal del procedimiento administrativo, pues viene a ser la resolución del acto administrativo, ¿verdad? Esto es lo que al final, pues va a producir los efectos jurídicos del acto administrativo. Viene a ser, pues, esa declaración unilateral y concreta de voluntad del órgano administrativo y que va a producir efectos jurídicos, ¿verdad? Va a tener una consecuencia. Entonces, el expediente administrativo debe estar conformado por todos los documentos pues relevantes que ayuden a la administración pública a resolver un asunto, ¿verdad? Es decir, que deberá pues incluir todos los decretos, acuerdos, pruebas, dictámenes e incluso pues notificaciones, ¿verdad? ¿Hay alguna hay algunos autores con un criterio de que hay documentos pues, que no pertenecen al expediente administrativo, ¿verdad? Y esos documentos, pues, no deben de ser incluidos, ¿verdad? Por su irrelevancia. Pero si nosotros estamos presentando ciertos documentos que no aportan nada a nuestro proceso, igual forman parte de él, ¿verdad? Aunque no tengan mayor importancia. Y esos documentos, pues que algunos autores mencionan, pues son aquellos documentos que contengan pues opiniones o valoraciones subjetivas. Otros documentos como que contengan pues información preparatoria, auxiliar o de apoyo, que no pues aporten nueva información. Comunicaciones internas entre funcionarios de la administración pública, informes no preceptivos, ¿verdad? Esos son los documentos pues, que algunos autores manejan según el criterio que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, de igual manera vamos a encontrar características del expediente administrativo. Entonces, las principales características del expediente administrativo son, el expediente administrativo está informado por todos los documentos que recogen actuaciones o diligencias administrativas. Desde que se inicia una actuación de oficio por la administración o a instancia de parte, ¿verdad?
Entonces, cuando hablamos de instancia de parte es porque puede ser en base a nuestro derecho de petición, por impugnación o por denuncia, ¿verdad? Y este pues será impulsado, se está impulsando a través del, que este expediente pues sea electrónico y no en papel, ¿verdad? Para que este expediente administrativo cumpla con su función, está organizado de manera cronológica e individualizada, ¿verdad? Los documentos se encuentran foliados y cada folio pues tiene que estar rubricado. Rubricado, es decir, debe estar firmado. El inicio de todo procedimiento de cualquier tipo comienza con la formación de ese expediente donde se recogen pues datos básicos. Entonces, estos expedientes pues traen causa de actos administrativos o acuerdos. Estos actos u acuerdos pueden ser recurridos ante los tribunales. Por tanto, pues este expediente pues sirve como prueba para su posible revisión ante los tribunales de la jurisdicción contencioso administrativa. Entonces se da el envío del expediente a los tribunales. Un aspecto pues importante de este expediente administrativo es que recoge pues de manera cronológica todas las actuaciones, es su envío a los tribunales cuando se impugnan pues actos administrativos y ese envío pues cómo nos podríamos preguntar cómo se hace este envío con todas sus actuaciones, ¿verdad? Entonces, el expediente debe ser enviado por el órgano administrativo que se basó en la misma para dictar la actuación recurrida. Debe enviar entonces el expediente en un plazo breve determinado por la ley administrativa. Llega, ¿verdad? Al órgano jurisdiccional. Si el expediente pues no se envía al tribunal para que pueda verificar si es conforme a derecho el acto administrativo que se basó, pues en ese mismo expediente, pues el juez puede multar a la administración pública por su desobediencia, ¿verdad? Vamos a encontrar también tipos de expediente administrativo, ¿verdad? Entonces, los principales tipos de expedientes van a ser los expedientes judiciales, que estos van a comenzar pues con la presentación de demanda y lo forman pues los funcionarios de justicia. El expediente pues se termina cuando el juez decreta el archivo del proceso o dicta sentencia, ¿verdad? Entonces, si un abogado pues necesita saber en qué momento procesal está su caso, puede solicitar al juzgado que le hagan entrega del expediente completo y así podrá conocer pues todos los detalles de cómo está el proceso judicial. Ese es uno, ¿verdad? El expediente judicial. Vamos a encontrar expediente administrativo de que este puede surgir de cualquier índole. Puede ser, pues, con carácter disciplinario. Por ejemplo, pues se ha abierto expediente a un funcionario que no que no cumplía, ¿verdad?, con sus funciones. O puede ser para que se resuelva, pues, una petición de un ciudadano, ¿verdad? Entonces, ejemplo, pues, puede ser cuando se ha iniciado, pues, o se ha abierto un expediente para obtener la nacionalidad. Eh, Tercer tipo de expediente, el expediente policial, ¿verdad? Este expediente pues tiene carácter penal, ¿verdad? Ya que su función pues es recabar la información necesaria para saber si está cometiendo pues algún delito, ¿verdad? Y que será llevado pues ante un juez, ¿verdad? Y que este a su vez pues esté conforme al expediente judicial, ¿verdad? Entonces, tenemos en cuenta que entonces que los tres tipos de expediente administrativo, expediente judicial, expediente administrativo y expediente policial, ¿verdad? Entonces,
Eh, al momento, o vamos a hablar sobre el expediente administrativo en base al caso que hemos, el ejemplo que hemos venido abordando, ¿verdad? El caso del condominio. Entonces tenemos que el expediente administrativo, el proceso administrativo se inició por denuncia, ¿verdad? Entonces, la denuncia que fue presentada por parte del COCODE, y ya ese es el primer acto que con el cual pues se abre, se inicia, se apertura el expediente administrativo, ¿verdad? Entonces, el juzgado de asuntos municipales, pues en una resolución, pues concede una audiencia al demandado, en este caso, le concede una audiencia al condominio para que se apersone, ¿verdad? Y es en un plazo de 5 días. Se apersone y adjunte pues los documentos de prueba en cual consten el permiso, ¿verdad? O la autorización correspondiente en el cual pues está facultado para poderse conectar conectar el drenaje al conector municipal, ¿verdad? Entonces, de igual manera, el juzgado de asuntos municipales pues manda a pedir informe según la municipalidad donde estemos, puede ser al departamento de aguas y drenajes, al departamento de saneamiento, departamento de drenaje. Entonces, manda a pedir ese informe, ¿verdad? Y en el cual también se solicita de que realicen una inspección, ¿verdad? Para verificar si esa conexión pues se encuentra activa, ¿verdad? Es decir, o únicamente se encuentra por decirlo de alguna manera, el entronque, ¿verdad? Entonces, va una comitiva en el cual pues se realizan la inspección correspondiente en que van a echar pinturas y esa pintura corre, pues entonces quiere decir de que el drenaje sí estaba en funcionamiento y si se estanca, pues obviamente no había ninguna conexión, ¿verdad? Eh, entonces, mandan los informes correspondientes, el demandado o el condominio pues se apersona a través de un memorial y en el cual pues se adjuntan los documentos de base, ¿verdad? En el cual sí está facultado para hacer esa conexión. Eh, de igual manera, pues el juzgado de asuntos municipales establece un día, una hora señalada, estipula una fecha específica, una hora, para que se realice una junta de conciliación, ¿verdad? Entonces, se realizan ahí, se realiza la audiencia de conciliación y en el cual, pues, entonces, después para dictar ya su resolución, el juzgado de asuntos municipales, pues puede también ordenar, ¿verdad? Ordenar que se realice pues un levantamiento de pavimento o adoquín, según sea el caso, para verificar si el condominio pues no tiene alguna otra conexión ilegal, ¿verdad? Entonces, ahí los documentos que el demandado, o en este caso el condominio, haya presentado, pues debe de constar la dirección exacta, ¿verdad? En donde se le ha autorizado realizar la conexión, ¿verdad? Demos el caso de que se le autorizó conectar entre la Quinta Avenida el condominio pues se conectó en otra avenida distinta, ¿verdad? Entonces que no estaba autorizado, entonces ahí sí ha incurrido pues en una conexión ilegal, ¿verdad? Pero si respeta y cumple a cabalidad lo que se le ha autorizado, pues no hay ningún problema, ¿verdad? El juzgado de asuntos municipales pues va a resolver, ¿verdad? Si ha incurrido pues en una conexión ilegal, ¿verdad? Según sea que no ha cumplido pues con el código municipal, que no ha cumplido con las normas pues propias de dicha municipalidad, ¿verdad? Entonces, se le va a imponer alguna sanción. Si en caso tiene todos los permisos en regla y correspondientes, pues entonces va a archivar el proceso. Entonces,
Tenemos las preguntas de nuestro tema del día de hoy, pues son las siguientes. Indica cuál es la naturaleza jurídica del expediente administrativo. 2, cómo se inicia un expediente administrativo. 3, indique los 3 componentes del expediente administrativo. 4, explique la competencia administrativa. Y 5, qué es la cronología en el derecho administrativo. Agradezco la atención prestada, compañeros. Que tengan una excelente tarde.